lugares preferían los ancestros para habitar? ¿Qué características tenía ese suelo, ese ambiente? Los ranqueles sostenemos que siempre estuvimos en estos territorios. ¿Qué información concreta tenemos de los sitios ocupados ancestralmente? ¿Cuáles son los puntos de referencia? Las rastrilladas nos conectaban, pero ¿cuál era la funcionalidad de las mismas? Muchas incógnitas que se pueden resolver desde la antropología y la arqueología. ¿Qué dicen los estudios realizados en este territorio? Rafael Curtoni, antropólogo de la Universidad del Centro de Olavarría, nos cuenta las últimas investigaciones. Bueno, es un tema que nosotros venimos trabajando combinando distintos tipos de fuentes, ¿no? Las fuentes obviamente históricas a través de los topónimos, más que nada, y por supuesto las fuentes arqueológicas, donde encontramos distintos tipos de yacimientos y donde hemos encontrado alguna relación bastante importante entre aquellos asentamientos que las fuentes históricas marcan como tolderías principales del mundo ranculche con yacimientos arqueológicos. Hay una coincidencia en el uso de rasgos topográficos bastante marcada, muy interesante, entre lo que señalan las fuentes históricas y los yacimientos arqueológicos que hemos encontrado. En ese sentido, nosotros pensamos para toda la región centro de la provincia de La Pampa lo que denominamos un modelo de uso del espacio, que puede ser aplicado en los últimos 6.000, 7.000 años de ocupación humana hasta la actualidad. Dentro de ese modelo hicimos un análisis de condiciones de transitabilidad por el paisaje, de permeabilidad, como también le llamábamos, que son, digamos, las distintas facilidades que otorga la topografía local para transitar o no transitar. Y en ese sentido, a través de ese análisis del paisaje o del espacio, del ambiente y de los recursos que ofrece, encontramos que había una también relación muy estrecha entre las mejores condiciones topográficas y los lugares que fueron utilizados para asentamientos arqueológicos milenarios y posteriormente para lo que los historiadores denominaron, encontraron, fueron las tolderías ranculches más importantes del siglo XIX, ¿no? Dentro de ese paisaje hay una redundancia, podríamos decir, de ocupación de lo que son las pendientes medias, podríamos decir, que son lomadas importantes que encontramos en La Pampa y que, están formadas por los distintos valles transversales que tiene nuestra provincia. Y dentro de esas lomadas encontramos la mayoría de los asentamientos arqueológicos e históricos en lo que son los sectores medios de esas lomadas. Ni en las partes más altas, que serían las mesetas, ni tampoco en las partes más bajas, que serían algunos bajos inundables, algunas lagunas. Aunque también, y en menor medida, encontramos asentamiento arqueológico en algunas lagunas o bordes de lagunas, ¿no? La mayoría de ellos, tanto los que están en pendientes medias como en sectores bajos vinculados a lagunas, tienen que ver con el acceso al recurso agua. El agua era muy importante y era también muy importante en la cosmovisión ranculche, tanto como un elemento sagrado, como también había lugares de agua que eran prohibidos, porque había, ahí los topónimos nos dan una ayuda, había algunos lugares que eran evitados, porque podían encontrarse en esos lugares de agua algunas energías o entes que imposibilitaban o no permitían el ingreso o la circulación por esos espacios. A su vez, todo esto lo relacionamos con la disposición de las rastrilladas, que hicimos una reconstrucción para el centro de La Pampa del mapa de rastrilladas a partir también de dos fuentes, de lo que nos brindaron, los mapas que nos brindaron los primeros agrimensores que mensuraron la provincia en 1880, 1882, y también nuestras recorridas por el terreno. Entonces ahí logramos reconstruir un mapa bastante complejo de rastrilladas que entró en articulación con este modelo del espacio y pudimos entender un poco otro patrón de asentamiento o de ocupación del paisaje, que tiene que ver con un modelo circular de ocupación, que está también articulado con lo que son las grandes definiciones de las grandes o de las tolderías más importantes del siglo XIX. Las tolderías más importantes del siglo XIX teníamos como el cacique principal en un centro importante y distribuidos de manera espacial concéntrica alrededor de ese cacique principal
tolderías menores dispuestas a una equidistancia de esa toldería principal, que tenía por finalidad, obviamente, controlar el acceso al territorio, avisar al cacique principal cuando ingresaba alguien en ese territorio, y todo este patrón de asentamiento, todo este modelo espacial estaba conectado por una infinidad importante de rastrilladas. Nosotros ahí tenemos una idea bastante distinta o diametralmente opuesta a lo que opinan los historiadores con respecto a lo que eran las funciones de las rastrilladas. Hay una historiografía de corte épica que menciona que las rastrilladas eran caminos destinados al tráfico de ganado en pie para comerciar entre los campos bonaerenses y la zona chilena o las zonas transcordilleranas. Es decir, las rastrilladas tenían una función básicamente económica. Nosotros no negamos eso y creemos que hubo rastrilladas que tenían esa funcionalidad. Por ejemplo, el famoso Camino de los Chilenos, que era una rastrillada muy extensa y también muy ancha. Pero el mapa de rastrilladas que nosotros hemos reconstruido para esta parte central de la provincia de La Pampa, que tiene que ver con el mundo mamulche o con el bosque del Caldenar, no tiene nada que ver con ese circuito de ganado. Son rastrilladas menores, de menores extensiones, de menor anchura, de menor profundidad también, que conectan lo que nosotros llamamos el mundo de vida ranculche y que tiene que ver con la cosmovisión ranculche. Conectan asentamientos principales, asentamientos menores, lugares sagrados, lugares de enterratorios, lugares prohibidos, o prohibidos por ejemplo para los hombres y que eran de uso exclusivo de las mujeres, y también rastrilladas que evitan determinados lugares, es decir, que vienen las direccionalidades y evitan determinados espacios que eran considerados peligrosos o prohibidos. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Que combinando todas estas fuentes de información, la histórica, la arqueológica y las visitas al terreno que hemos hecho y hemos encontrado rastrilladas que hasta el día de hoy en el Monte de Caldén perviven, bueno, podemos llegar a reconstruir a través de esta evidencia, combinación de evidencias, algunas dimensiones de esa cosmovisión o de esa forma de entender y relacionarse con el paisaje que tenían las sociedades, por un lado, milenarias, y por otro lado, o en articulación, las sociedades ranculches que todos conocemos del siglo XVIII y XIX, ¿no? ¿Qué otros elementos materiales hay en el rescate de estos asentamientos, de nuestra cultura? También encontramos en los yacimientos arqueológicos distintos tipos de evidencias, como por ejemplo vinculados a la tecnología lítica o rocas, que proceden de distintos sectores de la provincia de La Pampa, inclusive de áreas externas a la provincia de La Pampa, lo cual hablan de amplios circuitos de circulación de las materias primas o de las rocas. Y también, bueno, después tenemos otras evidencias materiales de comportamientos sociales muy importantes que tienen que ver con las manifestaciones rupestres, ¿no? En la provincia hay distintos yacimientos con distintos tipos de pinturas rupestres. Acá cerca, bueno, tenemos la cueva de Salamanca, cerca de lo que es la zona central de la provincia de La Pampa. Y también tenemos otras evidencias materiales o que representan distintos tipos de conducta social que tienen que ver con la selección de determinados espacios para el enterratorio de personas, que pueden, bueno, denominarse enterratorios, cementerios, chenques, tienen distintos tipos de denominaciones, pero que no son cualquier sector. Digamos, los pueblos originarios elegían determinados espacios para realizar este tipo de prácticas que, bueno, las consideraban muy importantes. E inclusive después había todo un tratamiento de cada cuerpo para disponerlo, digamos, de determinada forma con respecto a los puntos cardinales, por ejemplo. Los chenques son los lugares elegidos para enterrar a nuestros muertos. ¿Por qué son tan importantes para determinar la cosmovisión y la ocupación del territorio? Los chenques encontrados en gran parte del territorio ancestral corresponden a la cultura mamulche o talujed, que como ya vimos en el primer capítulo, era parte de la gran nación Hed que habitara el centro de Argentina desde hace milenios. Chapalcó, un lugar con significado especial o sagrado para los ranqueles. ¿Qué sucedió allí y por qué lo eligió el pueblo como lugar de descanso? En la zona que estamos hablando, que es el centro de la provincia,
nosotros hemos encontrado por denuncias, digamos, de algunos pobladores locales, algunos chenques que son realmente importantes, que son lugares sagrados, cementerios del mundo ranculche, y que apoyaron un poco nuestra presuposición o nuestra hipótesis de trabajo que teníamos, que era que los enterratorios estaban ubicados en zonas altas del paisaje, en puntos destacados del espacio, como pueden ser médanos muy altos o en la zona de los valles transversales la parte de las mesetas. Bueno, gracias a la acción de motoniveladoras que limpiando un camino vecinal en el año 2004, abriendo un poco más los márgenes de ese camino, aparecen sobre un perfil que se abre en la Tosca, quedan expuestos 6 cráneos humanos, ¿no? Y distintas partes también de cuerpos. Esto lo encuentra un poblador local de Toay, Pedro Viñe, que bueno, todos los conocemos, es un historiador local de Toay, le avisa a la provincia y la provincia nos convoca a nosotros para hacer un rescate arqueológico, como le denominamos, que como la palabra lo dice, ameritaba una intervención urgente porque las partes de los cuerpos que habían quedado expuestas y se estaban cayendo del perfil y podían ser depredadas o perderse. Entonces en el 2004 vinimos acá a la provincia, avisamos al Consejo de Loncos Ranculche de este hallazgo y fuimos con Germán Canué y otro integrante de la comunidad William Tu de ese momento a visitar el lugar y hacer el rescate también con ellos y con parte de la Secretaría de Cultura de la provincia. En ese momento pudimos identificar al menos la presencia de 6 cuerpos o 6 personas que habían sido enterrados en ese lugar. Nosotros cuando los vimos nos dimos cuenta que eran arqueológicos porque tenían algunos de formación craneana, pintura con ocre, pero bueno, ante la demanda de un dato certero y en acuerdo con la comunidad, se realizó un fechado radiocarbónico que arrojó la antigüedad de 3090 años antes del presente, lo cual demostraba una profundidad temporal de estos cuerpos, de estas personas, y en consecuencia también una profundidad temporal milenaria de ocupación de ese sector particular del paisaje. Después de eso, después de 12 años de articulación y de discusión en el Consejo de Loncos de qué hacer con esos cuerpos, el Consejo de Lonco en el año 2015 decide reenterrarlos en una ceremonia que, bueno, el Consejo de Loncos decidió cómo hacerla y al año siguiente, en el 2016, se produce el reentierro en una importante ceremonia íntima ahí en Loma de Chapalcó y se los vuelve a la tierra, que era un poco lo que se pretendía, para lograr de vuelta el equilibrio con ese lugar, ¿no? Porque esa es otra cuestión vinculada también a la cosmovisión. Cuando uno altera uno de estos lugares con una excavación, se rompe cierto equilibrio, se rompe ese manto sagrado. Entonces, como una forma de devolver ese equilibrio, se produjo el reentierro en el 2016. Recién mencionaste que había cráneos pintados con ocre. ¿Qué significa ese proceso? Tiene que ver con un tratamiento del cuerpo, generalmente vinculado a alguna persona que puede haber tenido algún rango social importante, y para que haya sido pintado el cráneo con ocre, implica que el cuerpo después de muerto tuvo que haber sido tratado. Por ejemplo, realizándole un entierro primario, después desenterrándolo y haciendo un paquete funerario posterior para realizar un entierro o un reentierro de manera secundaria. Esto es bastante común en los enterratorios arqueológicos, que haya entierros de estos dos tipos, primarios y secundarios, ¿no? Y que, bueno, que generalmente esto en la provincia de La Pampa hay distintos chenques en los cuales se encuentran estas particularidades combinadas. En el mismo espacio pueden aparecer entierros que son primarios y otros que son secundarios. Los secundarios generalmente, como la palabra lo dice, amerita un tratamiento especial del cuerpo y generalmente se los dispone en paquetes que pueden ser cueros en los cuales se produce una envoltura y se los vuelve a reenterrar en el mismo lugar o en otro lugar. Según las leyendas antiguas, Sierra de la Ventana también era un lugar sagrado para los ranqueles. ¿Qué es lo que se sabe desde la arqueología y la antropología de la importancia de ese lugar? Bueno, hay relatos y fuentes históricas que lo mencionan, que era un lugar visitado por diferentes caciques ranculches, como Nahuel Payún, que vivía en los montes de Toay, en la zona de los montes de Toay, para formarse espiritualmente, porque se dice que había como una cueva muy similar en su sentido a lo que es en el norte argentino, en la zona del Chaco santiagueño, a las cuevas de Salamanca,
en los cuales se formaban o se desarrollaban determinadas prácticas vinculadas al mundo espiritual, y que era bastante consuetudinaria la práctica de ir a las sierras de Ventana a formarse espiritualmente y volver. Al parecer también Pincén es uno de los caciques que va a la Sierra de Ventana a tener este tipo de formación o desarrollo espiritual, y volvían al monte Ranculche, y bueno, en este caso Nahuelpayún también. O sea que era un lugar que formaba parte de los circuitos de movilidad del mundo Ranculche, pero más que nada formaba parte del mundo de vida de Ranculche. No era un lugar externo o un lugar de frontera en el cual no se podía acceder, era un lugar que estaba incorporado. Nosotros en ese sentido también ahí dividimos en dos o en tres los territorios de ocupación. Hablamos de los territorios efectivamente ocupados, donde estaban los asentamientos principales, las amplias tolderías que ocupaban cejas de montes por cientos de metros, los territorios de dominio o dominados, que eran mucho más extensos que los territorios de ocupación, y los territorios temporales, que eran territorios donde ocurrían prácticas esporádicas, no consuetudinarias, y que podían tener que ver, por ejemplo, con lugares de encuentros para parlamentar, con ferias de intercambio, y bueno, y en este sentido, viendo esta visualización de los tres tipos de territorialidad, podemos presuponer que Sierra de la Ventana, las sierras del Tandil, funcionaban dentro de esta lógica de los territorios de dominio, los cuales cada tanto se los podía ocupar, tenían ocupaciones más efímeras que las ocupaciones permanentes de los territorios de ocupación efectiva. Como una transhumancia. Exactamente, sí. Una vez me contaste que había una correspondencia entre las pinturas rupestres, la simbología de las pinturas rupestres encontradas aquí en La Pampa con las encontradas en Tandil y Sierra de la Ventana. Sí, bueno, yo en el año 96, hace muchos años atrás, publiqué un trabajo, en el 2006, en el cual analizo todas las representaciones rupestres de la provincia de La Pampa y las relaciono con muchos motivos o pinturas o estilos que aparecen en Ventana, también en Tandil y en menor medida con el sur de San Luis, y con algunas que aparecen en el norte de Patagonia y en algún sector este de la provincia de Mendoza. Hay una articulación bastante profunda entre esas pinturas rupestres, pero también con otros motivos que aparecen en lo que nosotros denominamos la cultura mueble, es decir, en placas grabadas, que eran placas decoradas y que se transportaban, ¿no?, de un lugar al otro. Y a su vez también hay una articulación entre motivos que aparecen en las pinturas rupestres de La Pampa, no solo con Ventana, sino también con algunas decoraciones que aparecen en la cerámica y en la textilería. Entonces hay una relación, una articulación que nos denota o nos da pie para pensar en una circulación de motivos en una amplia escala, que es lo que nosotros llamamos la macroregión. Si esa macroregión la llevamos a miles de años atrás, podemos estar pensando en una gran unidad, ¿no?, macrorregional, en la cual podemos pensar que existe una gran familia, una panfamilia étnica, que después con el tiempo fue adquiriendo particularidades regionales o microrregionales, pero que sin lugar a dudas, de miles de años atrás, estaban emparentados en una gran etnia o en una gran familia panétnica, podríamos decir, y que respondía a esta macrorregión. Y eso lo podemos sostener por esta articulación o esta relación que hay entre determinados componentes de la cultura material. Los motivos rupestres, los que se representan en las placas grabadas, los que aparecen en la cerámica y en la textilería, dan un poco cuenta de todo eso, ¿no?, de esa gran macrorregión. Acá también tenemos que tener muy en claro que para la mayoría de las comunidades originarias de esta región pampiana, podríamos decir, no había una distinción marcada entre naturaleza y cultura, sino que había una articulación profunda y había una relación muy profunda, interesante en ese sentido. Y más que los conceptos, a mí me parece, digamos, porque estos gentilicios, como Mamulche, Ranculche, nosotros podemos rastrearlos históricamente y se conocen por las fuentes que emergen en determinado contexto histórico o sociopolítico, diría yo también. Pero lo más importante que eso es comprender que pueden tener una articulación con evidencias que son milenarias. Algunas de esas evidencias las encontramos por las investigaciones arqueológicas, pero a su vez esas evidencias arqueológicas hablan de una
gran articulación macrorregional. Por eso yo creo que podemos hablar de una gran familia macrorregional que compartía una misma cosmovisión o formas de entender el mundo y de relacionarse con el mundo, y en consecuencia de tener prácticas sociales y culturales vinculadas a esa forma de entender el mundo, que tenía que ver con esta gran cosmovisión, que después con el tiempo y con los estudios históricos, con los primeros historiadores que llegaron, los jesuitas, los primeros españoles, fueron identificando algunas diferencias que pueden tener que ver con esa regionalidad y con estos gentilicios que aparecen por regiones, pero que no tengo dudas están relacionados con esta cosmovisión que es mucho más macrorregional, que las contiene a todas. Y es lo que yo creo que hay como una gran identidad o cosmovisión pan-pampiana, podríamos decir, inclusive pan-pampiana y norpatagónica, que tiene que ver con una extensión que va del Atlántico a la cordillera, y de lo que es el sur de las sierras de Córdoba a los ríos Colorado y Río Negro, ¿no? Entonces, por eso hablo de esta gran macrorregión. Las evidencias arqueológicas que nos cuenta Rafael apoyan la teoría de la pertenencia a la gran nación Het, madre de la nación Liujet, Talujet o Mamulche, Chechejet y Querandí. Mismo patrón de ocupación del paisaje, mismos motivos rupestres o simbología, caminos que entrelazan lugares sagrados, chenques, dioses en común. Poco a poco vamos sumando información que nos ayuda a entender el pasado milenario de nuestro pueblo.